Bienvenidos a Gastando XP, el espacio donde conversamos temas innecesarios pero medianamente entretenidos sobre juegos de rol. Innecesario pero medianamente entretenido, como ese quinto encuentro aleatorio en el viaje. Dentro de una historia de rol, de una crónica, de una campaña, solemos utilizar consciente e inconscientemente ciertas estructuras narrativas que dependen del tipo de espacio en el que se está jugando, o cómo la geografía y los límites que le ponemos a esa geografía definen la manera en que se va a jugar la historia. Es el marco de la historia, también es una promesa en la historia de qué cosas nos vamos a poder encontrar. Y también es muchas veces lo que nos atrajo a un juego, lo que vimos en las ilustraciones. Es, creo yo, uno de los primeros ganchos hacia una historia. Y también es una de las primeras decisiones que es importante tomar a la hora de empezar una nueva temporada o un nuevo arco. Nos referimos a el escenario narrativo. Cómo el espacio y la manera en que nos movemos el espacio y los límites que le ponemos a este espacio define la forma en que se lleva la historia. Para hacer la diferenciación, ¿cómo lo vamos a tratar en este capítulo? Vamos a hablar de dos tipos de historias o dos tipos de escenarios para contar una historia. Uno de ellos va a ser el viaje y el otro va a ser la ciudad. Claro, entendiendo que no estamos hablando necesariamente del caso de la ciudad, de una ciudad. Claro, de un entorno completamente urbano. Claro, es una locación fija. Exactamente. En una mano vamos a tener una historia que atraviesa diferentes escenarios a través del tiempo y otra donde circundamos los mismos espacios definidos a través del tiempo. Vamos a desarrollar esto desde el inicio también de cómo planteamos la historia y cómo va a ir evolucionando, porque hay una intención inicial en cómo vamos a contar nuestra historia, pero esto puede variar. Como todo en el rol, las decisiones de los personajes van a hacer mutar la historia. Claro, estas son dos categorías amplias y no son, como dices tú, no están seteadas en piedra. No son estáticas. Claro, no son estáticas. Claro. Pueden variar dependiendo de las decisiones de todos los personajes o de decisiones en conjunto o desde el mismo narrador en ciertos puntos de la historia. Puede ser que empecemos una aventura en una ciudad y después nos lancemos a un viaje, o puede ser que hagamos un largo viaje a una ciudad intercalando. No es para nada una decisión estática. Pero puede serlo. No, puede serlo. Y de hecho, hay muchos juegos que tienden a cierto tipo de historia. El primer elemento para decidir qué tipo de historia vamos a jugar o en qué escenario lo vamos a situar, creo que viene motivado por el juego que vamos a jugar. Claro, hay ciertos juegos, y esto lo vamos a ver ya hacia el final, que tienden hacia una de estas dos categorías, que se pueden adaptar, pero tienden a uno en específico, y hay otros juegos que te dan ambas opciones. Hay otros incluso que te van a dar herramientas para cada una de estas opciones, pero eso nos estamos adelantando un poco. Pero es importante también, como decías tú, por el tema de las expectativas. Cuando tú como narrador y como jugador conversas cuál tipo de estructura geográfica va a llevar la historia, tú replanteas los personajes. Y vamos a ir viendo estos dos espacios, el viaje y la ciudad, a través de diferentes categorías que vamos a ir nombrando. Partamos por el viaje, que yo creo que es la primera forma en que se jugó al rol. Es la primera forma en que se vieron los juegos de rol como juegos de rol, como algo distinto a un juego de tablero en los inicios de Dungeons and Dragons. Y el viaje, ¿qué es el viaje al final? Todos entendemos lo que es, pero es básicamente contar una historia que va a depender de la traslación del movimiento de los personajes en una geografía. Es algo principalmente horizontal, de punto A a punto B a punto C. Y en esta línea es donde van ocurriendo los sucesos, donde van
se van seteando las distintas acciones y escenas que cuentan nuestra historia. Eso es básicamente el viaje. Digamos, el viejo adagio que podríamos decir que el viaje, o sea, es la experiencia, no el destino. Eso es el viaje. Claro, son los amigos que hacemos en el camino. Son los amigos que hacemos en el camino y los goblins que matamos en el camino. Por el otro lado, la ciudad, que es una estructura de juego que la tengo muy muy querida. Me encantan las historias que ocurren en un entorno más o menos constante a través del tiempo. La progresión va a ser de carácter más vertical y vamos a ir recorriendo estos mismos lugares una y otra vez, cada vez encontrando diferencias, cada vez encontrando mayores niveles de profundidad, de altitud, y se va a basar en la recurrencia, en la familiaridad, y los elementos que rompen la familiaridad de esta ciudad van a ser mucho más relevantes. Y al final se centra en la propiedad y en la identidad de los personajes con el espacio en el que se está desarrollando la historia. Ahora ambas tienen elementos, digamos, estas categorías que hicimos, donde podemos ver similitudes y diferencias entre los dos estilos de escenarios que vamos a utilizar. Y hay que partir con los personajes jugadores. Cómo se plantean los jugadores su personaje para esta historia. Y creo que ahí un mismo juego, o sea, hay juegos que se basan, como dijimos, en uno de los escenarios, pero aquellos juegos que permiten más de una estructura de forma más flexible, esto puede condicionar un poco o motivar cierto tipo de personajes. En una estructura de viaje tenemos que pensar que los personajes, los nexos que tengan, por ejemplo, con lugares específicos, suelen ser más emocionales y no tan prácticos. Por ejemplo, pensemos en Dungeons and Dragons, uno de los juegos de viaje por excelencia. Hacerse un personaje que es un creador, un herrero, un artesano, lo ve mucho más difícil en una estructura de una historia de viaje, donde le falta su taller o tener la disposición de comercio donde obtener sus implementos para crear. Donde vender eventualmente. Y donde vender eventualmente, frente a una historia basada en una ciudad, donde le viene como anillo al dedo. Igualmente, que exista un ranger, un explorador, se hace necesario o se disfruta mucho más en el viaje, a diferencia de una historia basada en la ciudad. Partiendo desde ahí, los personajes también van a tener que ir cambiando muchas veces la forma en cómo hacen relaciones. Se genera, por ejemplo, una relación afectuosa. Es muy distinta en una historia basada en una ciudad donde quizás se puedan ver mucho más, a donde quizás se vuelve algo, un anhelo, se vuelva el romance del caballero andante con la prenda de la dama, y es un romance a la distancia. El viaje ofrece distintos retos para los personajes, como la ciudad ofrece distintos retos para otros tipos de personajes. Desde la perspectiva de la ciudad, nos da una oportunidad bastante interesante para los jugadores y para sus personajes. El hecho de que podemos proponer y establecer relaciones y conexiones que van a aparecer en juego. Acá es mucho más productivo pensar e ir inventando con quiénes se relaciona el personaje, cuáles son sus contactos, quiénes son sus amigos, sus familiares, sus compañeros de actividades laborales, etc. Ya que vamos a estar en una situación y en un escenario donde ese tipo de relaciones van a poder salir al juego, van a poder ser relevantes, van a poder ser traídas a la mesa. Ahora, sí trae hartas dificultades, sobre todo cuando uno de los jugadores quiere jugar un personaje que es más propio de las afueras, como un ranger, como un viajero, un bardo andante, que parte de su concepto es que busca lo desconocido y que no se queda quieto en ningún lado. Ese tipo de personajes tienen que ser adaptados y replanteados a la hora de jugar en un escenario estable y un poco más inmóvil. Pero la idea de la familiaridad con la ciudad y cómo los personajes tienen relaciones establecidas, tienen raíces arraigadas a este lugar, también
es interesante verlo desde la falta de ellas y plantear, por ejemplo, un personaje que es un extranjero, que es un viajero, que es un extraño, que se ve por alguna u otra razón arraigado a esta ciudad o se ve obligado a estar por un buen tiempo acá, pone mucho más en perspectiva el tener o no tener todas estas relaciones y todas estas raíces. Así que si a veces sentimos que le creamos toda la familia a nuestros personajes, le creamos amigos, le creamos contacto, le creamos su hogar favorito, pero nunca salieron al juego porque siempre estuvimos viajando 2 continentes más allá de donde nacimos, es la oportunidad cuando jugamos en una ciudad o en un lugar estable para poder crear todas esas relaciones, crear todos esos elementos, esos detalles y que salgan en juego. En el viaje, si bien están esas relaciones, muchas veces pasan a ser un capítulo pasado. Ahora, son muy disfrutables o algo muy lindo que tiene la estructura del viaje es revisitar lugares anteriores, donde te encuentres con estas personas con las que hiciste relaciones y que ellos vean el cambio por el que pasa. El placer de volver a casa es algo que solo se puede experimentar si estuviste muy lejos. Sí, en esto, adelantándome a las referencias quizás futuras, lo hace muy bien Dragonlance, uno de mis libros favoritos de fantasía, que es revisitar el lugar de origen. O, claramente, por ejemplo, la vuelta de los hobbits a la comarca. Respecto a la manera en que planteamos los NPCs, los personajes no jugadores, en estas dos estructuras, en la estructura de la ciudad tiene cierto desafío, pero también una oportunidad, en el sentido que deberían ser menos personajes, ya que no vamos a estar cambiando de espacio constantemente, pero sí es necesario hacer personajes un poco más complejos, un poco más profundos, ya que van a aparecer más seguido. No nos va a bastar con el monito de cartón para que pase por NPC. Claro, y el reto está en que ese NPC en cualquier momento se vuelve más relevante de lo que esperábamos. Claro. A capricho de los jugadores. Claro, bueno, esto también ocurre en el viaje, o sea, hay incontables historias de cómo agarraron a un NPC que no era relevante y se volvió la mascota del grupo, el aliado inesperado, pero en la ciudad es algo que siempre está ahí presente. Sí. La posibilidad de que algo ocurra. Y lo otro también que es bien distinto, muchos NPCs en la ciudad muchas veces son herramientas. Sí, son recursos del sistema. Pensemos en los aliados y los contactos en los trasfondos de Mundo de Tinieblas. De hecho. Mucho más difícil de llevar en el viaje, donde los NPCs tienen esta suerte de ser dadores de quests, los quest givers. Muchas veces toman esa estructura. Te encuentras con NPCs en el camino que representan o desafíos u oportunidades. Claro, y los vamos ahondando y desarrollando más a medida que los jugadores van tomando más interés en ellos. Sí, y lo otro que muchas veces van quedando de lado, quizás no vuelvan a ser revisitados. Es un poco difícil, a veces uno se encariña con ciertos NPCs, da pena dejarlos atrás en esta estructura del viaje, pero su función es otra, son mucho menos herramienta, al menos una a la que puedan recurrir los jugadores, que en la ciudad, eso siento yo. Sí, sin duda alguna, en la ciudad siempre tienes la oportunidad de poder utilizar tu acción para ir a visitar a tal o cual personaje, a tal contacto, para pegarle una llamada, o lo que sea. Está solamente a un viaje en auto, a caminando o tomando el bus para llegar. No está inalcanzable a kilómetros y kilómetros de distancia. Ahora, creo que en lo de los NPCs, si tuviésemos que darle puntaje, creo que esa partida se la lleva la ciudad. No pensaba esto como una competencia, pero tiene sentido. Y no es que los NPCs del viaje sean menores, sino que requieren un trabajo más en el momento que previo, porque no sabes qué tanto van a continuar acompañando a los personajes en su viaje. Sí, y uno como narrador, cuando es
historia basada en una ciudad, te puedes dar el trabajo y el tiempo de perfeccionar, por ejemplo, tu interpretación de un personaje no jugador. Sí, sí, puedes darle mucho más tiempo a eso, mucha más dedicación y puedes dedicarte a pensar también mucho más cuáles son los intereses personales y los objetivos personales de cada NPC, porque sabes de que es muy poco probable que quede obsoleto en 2 sesiones más. Sí, es una gran... De hecho, se hacen grandes antagonistas. El antagonista que está siempre presente. No el lejano en la torre oscura. Claro. El que está siempre presente ahí, a la vuelta de la esquina en el callejón. Exactamente, en la ciudad, cada rincón de la ciudad es la misma ciudad, por lo cual cualquiera de los elementos, de los peligros y de NPCs que están en la ciudad pueden estar en cualquier lugar, dependiendo de lo que conviene. No Claro. así en el viaje donde si de pronto aparece el malo, ¿cómo llegó este tipo acá? Nosotros recorrimos el único camino y salimos antes. ¿Cómo nos cortó el paso? Un brujo lo Claro, hizo. un brujo lo hizo. Magia, ¿en qué año estamos? Todos esos recursos pueden salir. Sí. Pero volviendo a esta no oficial competencia, donde yo creo que gana... Bueno, es casi evidente, pero el viaje gana en lo que son las locaciones. Que se tratan de forma diferente en ambos, no es lo mismo. Pero la oportunidad que da, así como da una oportunidad de muchos distintos personajes no jugadores muy ricos el viaje, desde el punto de vista de las culturas que pueden tener, de las en mundos fantásticos o en ciencia ficción, visitar distintos planetas, tratar con distintas especies. Las locaciones también juegan un rol muy diferente en este tipo de... en ambas estructuras. Porque en el viaje, y eso es lo que a mí me gusta mucho, que va con la descripción de uno como Dungeon Master o narrador, es que tienen que evocar el deseo de explorarlas. Sí, porque tienen que ser fascinantes. Tienen que ser atrayentes. Tiene que haber algo, por ejemplo, cuando el Quijote encuentra los molinos, esos molinos son fascinantes porque significan algo más en la estructura del Quijote. Esta es la escena más conocida. Claro, es algo nuevo que se aparece a través del horizonte. Claro, y ese paisaje le significa algo, se vuelve fascinante. Y ni hablar de todos los lugares fantásticos que podemos crear. E incluso también en historias que no son de corte fantástico o de ciencia ficción, cuando viajas a un lugar tiene que ser significativo, no es solo un paseo por el parque. No, por supuesto, tiene que haber un propósito y tiene que haber un desarrollo intenso, pero también expositivo del lugar nuevo. Tienen que vivir los personajes el proceso de conocer a través de la vista probablemente de un extranjero estas locaciones nuevas. Y evoca también todo esto que es muy primal en nosotros como jugadores, como seres humanos, el miedo a lo desconocido, a lo nuevo. En cambio, cuando hablamos de las locaciones, en el caso de la ciudad, es al revés. En vez de ir con la disposición de enfrentarnos a un lugar nuevo que hay que descubrir y que hay que explorar con cuidado, estamos hablando de un lugar familiar, un lugar que conocemos, un lugar al que estamos de cierta forma emocional y físicamente arraigados, por lo cual los escenarios y las locaciones dentro de la ciudad van a tener que jugar con la familiaridad y con el misterio, la manera en que rompemos esa familiaridad, en cómo las calles que se hacían conocidas y cómodas se empiezan a volver oscuras cuando ciertos eventos empiezan a ocurrir, cómo el recorrer los mismos lugares una y otra vez hace que nos demos cuenta de cosas que estaban escondidas emocionalmente o sobrenaturalmente. Al final acá no se juega con la impresión ni con la emoción de descubrir y de entender lo desconocido, sino a través de la inquietud que produce que algo desconocido irrumpa en una locación familiar. Desde el otro punto de vista también, y hablando de lo que tratamos un par de capítulos atrás de los detalles y texturas de los personajes,
la ciudad ofrece una muy buena oportunidad para preguntarle a ese personaje, bueno, ¿a dónde te vas a descansar? ¿Cuál es quizás tu bar favorito? Claro. Descríbemelo. Y es del todo lógico que el jugador ahí mismo, on the fly en el momento, cree un lugar. Sí. Más difícil hacer eso en el viaje. Sí, en el viaje tienen menos agencia los jugadores para ir creando y desarrollando elementos del espacio, ya que son ajenos por lo general a la cultura o a las estructuras de ese lugar en específico. En cambio, en la ciudad, como están arraigados y son parte de ese lugar, tiene sentido que sepan más en este caso que el narrador y puedan crear cosas que el narrador no tenía consideradas. Ahora, ahí hablamos del tiempo activo en ambas Sí, locaciones. el tiempo de aventuras. Claro, llamémosle el tiempo de aventuras. Ahora está el tiempo entre aventuras. Y en este punto es muy diferente lo que puedes hacer en las locaciones. Diría que casi no hay similitudes. En el caso de la ciudad, por lo general, se nos da la oportunidad de tener una guarida, una casa, un lugar de descanso o un escondite. Una base, si queremos ser superhéroes incluso. Que es algo que ocurre mucho en los videojuegos, pero que siempre es tan bacán, es tan cool, pero de que no siempre tenemos la oportunidad de hacerlo tan seguido en los juegos de rol. Y es conceptualizar qué hace el personaje en su rutina, en su día a día, a quién visita, a dónde va, qué bebe, qué come y también a dónde llega. El pensar la casa, el pensar la guarida, el pensar el escondite, dónde se reúnen en el tiempo entre aventuras y dónde llevan a cabo sus investigaciones, sus entrenamientos y todo ese tipo de detalles, es una oportunidad que entrega la ciudad de poder observar y jugar a los personajes en su vida más rutinaria, lo cual, si bien no es tan entretenido como el tiempo de aventuras, sí nos permite profundizar mucho más el aspecto interno y personal de los personajes. Mientras tanto, en el viaje, de hecho, el tiempo entre aventuras siempre está en amenaza de volverse una aventura. Sí. Normalmente está el peligro y hasta es una mini aventura o un mini desafío encontrar y lograr ese tiempo de descanso. Ahora, lo bueno es que, a diferencia de la ciudad, normalmente este tiempo entre aventuras se hace, por ejemplo, a bordo de una nave en Star Trek o en Star Wars. Se hace donde se genera una dualidad de que es a la vez el cubil, el lugar de descanso usual y el medio de transporte. Y el medio de transporte, claro, están viajando. O una caravana en el caso de un juego más medieval, por ejemplo. Claro. Pero pensando en este campamento que se arma por la noche para pasar, para lograr llegar hasta el otro día, creo que se da más en pos de la interacción entre los jugadores. Sí. Solo se tienen a ellos mismos ahí. No pueden ir a hacer su rutina personal. No se va cada uno a dormir a su casa. Se ven casi forzados a relacionarse y a crear lazos. Así es. De hecho, es una base sumamente importante en lo que es Dungeons and Dragons. Es el momento de hacer eso. O sea, de hecho, en muchos videojuegos que tienen esa temática, como en Dragon Age, por ejemplo, el 1 por lo menos, uno de los momentos más interesantes, como de relleno casi, pero un buen relleno, es cuando acampas en medio de un viaje y puedes tener estos diálogos con los demás personajes e ir desarrollando cómo se van relacionando el protagonista. En la ciudad no pasa tanto eso. En la ciudad tienes que juntarte con los demás personajes, es una acción, es algo activo. Tienes que concertar una cita. Son pocas las ocasiones en que comparten un espacio para este tipo de tiempo. Ahora, en el caso del viaje, que sea una estructura de viaje no implica que no visiten ciudades. Puede pasar este tiempo entre aventuras en ciudades, en locaciones urbanas, en lugares estables, pero no son el centro de la estructura narrativa. Y a veces generan este problema, o sea, yo lo considero un poco un problema. Siento que muchas veces pueden quitarle tiempo a la historia, que es hagamos un breve tour por la ciudad, descubramos este pequeño pueblo, qué tiene para ofrecer, quiero saber cuántas
tabernas hay. Sí. Puede ser divertido, puede ser entretenido, pero si manejamos una estructura con quizás demasiados viajes o no tenemos cuidado con el pacing, con el ritmo que llevábamos de la historia, se puede romper un poco la acción de la sesión. Y se puede también romper un poco la inmersión, porque si estamos en la quinta ciudad que visitamos y me preguntan por los bares, a ti como narrador se te empiezan a acabar las ideas y los recursos para variar lo suficiente. Se empieza como a desestabilizar un poco la simulación, la Matrix, cuando se empiezan a repetir los patrones. Sí, y además que la idea también del viaje es lo que hablábamos, de el peligro que representa. Hay que tener cuidado cuando damos demasiados refugios en medio del tiene viaje. que sentirse la urgencia. Sí, es un reto. De hecho, en Dungeons and Dragons los 3 pilares reconocidos son el combate, la interacción y el viaje. La exploración. Y el viaje, la exploración, claro. Y de hecho el viaje está muy armado para que sea un reto. O sea, muy armado. No va a ser un paseo de fin de semana ir a dejar el anillo a Mordor. Tiene que ser urgente, tiene que ser peligroso. No pueden sentirse con la libertad de quedarse una semana descansando en Rivendell. Tiene que sentirse la urgencia. Justamente. Y también hay que tener cuidado con eso en la ciudad. A veces la rutina se extiende más allá de lo normal. O la conversación de sobremesa con el barman de turno. Hay que recordar siempre que si vamos a jugar algo, vamos a narrar algo, vamos a tirar dados por algo, tiene que ser en pos de la progresión de la historia. Claro, todas estas acciones tienen que mover la historia hacia adelante o tienen que entregar reflexiones y desarrollos hacia adentro de los personajes. Hay que siempre tener bien agarrado ese ritmo para que no se nos desarme y que no se diluya la historia. Pero en el caso, por ejemplo, de la progresión de estas dos categorías, yo veo que la ciudad tiene una progresión de corte más vertical, donde no nos trasladamos hacia los costados, siempre estamos en el mismo eje que es representado por este espacio estable, usualmente urbano, y la progresión se va dando hacia arriba y hacia abajo. Encontramos niveles más profundos y más escondidos de los mismos lugares. Ese bar secreto donde podemos tener contactos que antes no teníamos, esos clubes de póker, esa tienda de antigüedades que no conocíamos. Vamos redescubriendo los mismos espacios y vamos agregando niveles hacia abajo y niveles hacia arriba, de lugares que no podemos alcanzar, lugares que son propios de nuestros enemigos, por ejemplo, o de clases sociales más altas. La progresión se da hacia arriba y hacia abajo, no hacia los lados. De hecho, vamos descubriendo que la ciudad es más oscura o más profunda de lo que creemos. Claro, más intrincada. Sí, mientras que en el viaje es una progresión horizontal. El bosque se va volviendo, entre más nos adentramos en él, más oscuro y peligroso. Claro. La montaña, entre más subimos, más fría y escarpada se vuelve. Y la cueva se vuelve más oscura, peligrosa y falta el aire. Y el desierto cada vez se aleja más de las fuentes de agua. El tiempo se va volviendo más inclemente mientras nos alejamos más de las zonas más pobladas. Eso tiene que ser lo que evoca el viaje. Saber que es necesario viajar, porque viajar tiene que ser necesario. Sí, si no, no es una historia de rol. Claro, pero entre más viajemos, más peligro hay. Esa es. Y de hecho ahí voy a deslizar esa crítica que le tenemos a una de las habilidades del explorador de evitar los problemas. Sí. Es un poco anticlimática con el juego. Claro, porque te vas saltando vallas cuando la gracia del viaje es que estén estas vallas, estén estos desafíos. Sí. Algún día lo vamos a revisar y vamos a mandarle el trabajo hecho a Wizards of the Coast para que arreglen el Ranger de quinta. Y recibir $1 cada vez que alguien ocupa un Perfecto. Ranger. Cada vez que alguien tira un dado con un Ranger, recibir 10 centavos. Yo feliz con eso. Yo feliz, sí, claro. Sí, jubilación. Claro, cada vez que Matt Mercer saca escena un Ranger, recibir una regalía. Sí, me parece un perfecto plan de negocio. En la progresión horizontal del viaje hay que tener siempre conciencia de que la party es el punto estable y es el espacio el que se mueve.
Y todo va quedando atrás temporal y espacialmente, y las cosas nuevas van apareciendo, no en la vuelta de la esquina como en la ciudad, sino en el límite del horizonte. Y podemos ver a veces con Sí, mucha antelación un panorama desafiante de lo que va a ocurrir más adelante. es esa capacidad de ver lo que se viene que hace que sea muy desafiante la progresión horizontal, porque también pensemos que la estructura de viaje se ocupa normalmente en juegos de aventura. Claro, El viaje se ocupa en juegos de aventura principalmente, mientras que la ciudad se ocupa un juego normalmente más de en misterio. juegos más de misterio, donde es base al juego en una ciudad, digamos, misteriosa, no poder prever lo que va a ocurrir. Mientras que normalmente el viaje horizontal te deja prever lo que va a ocurrir. Y De hecho, prepararte para ello. claro, justamente es parte de, lo vamos a ver después cuando hablemos del anillo único, la preparación para el viaje. Tú no te preparas para la ciudad, porque vives en ella. Exactamente. Por lo general tiendes a reaccionar. Justamente a hacer lo mejor que puedas con lo que ya sabes o tienes a tu disposición. Y esta misma idea de la progresión vertical de la ciudad versus la progresión horizontal del viaje nos señala cuál es el eje que define, mayoritariamente, claro, estas dos estructuras. En el caso de la ciudad es el eje temporal, ya que recorremos los mismos espacios a través de varias sesiones. Lo que hace que las cosas cambien es el paso del tiempo, es poder ver la misma calle, la misma feria, los mismos edificios a través del tiempo, en momentos más prósperos, en momentos más pobres, en invierno, en verano, con nieve, con lluvia, y cómo nuestras acciones van afectando el ambiente y la atmósfera de esta ciudad. Más que un eje espacial, porque no nos vamos a mover muy lejos de estos límites, es un eje temporal. Estamos hablando de dónde hay que poner el acento Claro. cuando narremos o cuando pensemos en el personaje que nos vamos a hacer para lo que vamos a jugar. Es cuando tú describes, ¿qué estás describiendo? Describir en la ciudad 5 veces el mismo café no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido ver quiénes lo frecuentan, qué tipo de personas lo frecuentan dependiendo de la hora del día. Y en cambio en el viaje, que esta es una de mis partes favoritas quizás de narrar, es el paisaje lo que define. Claro, el eje espacial. Claro, el eje espacial, el núcleo del viaje es cómo describes el espacio, lo que está ocurriendo. De hecho, comparten ahí, por ejemplo, en que sí se define mucho por el clima. Sí, también. Pero muchas veces en el viaje el clima está más dado por el sector al que llegas, más que por la estación del año. O sea, si vamos a jugar en un desierto, hay que jugarlo cuando hace calor. Claro, justamente. Y en este ambiente quizás que tenemos ese factor predecible, nuestro trabajo es hacer que el paisaje se vuelva extraño. Sí. Que el paisaje se vuelva llamativo, lo que hablábamos antes, tiene que ser fascinante. Un desierto, solo un desierto, no tiene nada de fascinante. En cambio, quizá el desierto florido, como tenemos esa maravilla en nuestro país, sí es algo fascinante. Algo donde en este vasto campo que podemos recorrer, vamos a decir, vamos para allá. Claro, y así se van intercalando no solo las dificultades y los peligros del viaje, sino también las recompensas, momentos de respiro, momentos donde se baja un poco el ritmo para respirar por completo la belleza de estos lugares exóticos y poco explorados y que rompen con la rutina de un personaje que estaría viviendo en la ciudad. Son pocas las ocasiones donde en una ciudad de pronto vemos las cosas con otros ojos. Pasan, pero son muchas menos. En cambio, en el viaje tenemos mucho más presente esta recompensa. Muchas veces el paisaje te habla, Claro. El paisaje te dice, es un gran lugar para descansar, o es un lugar donde perfectamente podría haber un peligro, mientras que en la ciudad es la hora la que te dice. Esta es la hora en la que sale la gente más shady y misteriosa a hacer sus trabajos. Claro. Es el momento de investigar. Esta calle no es relevante durante el día, pero de pronto sí es relevante y sí es un escenario durante la noche, porque se vuelve peligroso, se vuelve un desafío. Pero la calle no cambia espacialmente, solo cambia temporalmente. Sí, y ahí es donde hay que poner el acento. Tiempo, en otro lado, paisaje. Sí.
o espacio, si queremos verlo de esa forma. Y a su vez, esto obviamente influye al fin y al cabo en el desarrollo del personaje jugador. El desarrollo de personaje en el caso de la ciudad viene dado, claro, por este mismo eje, que es el eje vertical, el eje temporal, donde por lo general vamos a tener la oportunidad de ver al personaje desarrollarse en periodos más largos de tiempo y en ciertas circunstancias y espacios que le son más propicios. Si tu personaje hace karate, por ejemplo, va a tener su dojo a disposición. Si es un científico, va a tener su laboratorio probablemente a disposición. De hecho, el personaje puede trabajar activamente para hacerse un lugar en la ciudad. Claro. Puede crear esos espacios que le hacen falta para poder desarrollarse. Mientras que en el viaje, el personaje normalmente trae consigo o reúne las cosas que necesita para hacer mejores viajes. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, la diferencia es bien latente. Y se da mucho cuando... no sé si te acuerdas que en Cyberpunk 2020 estaba todo este tema del sueldo que tenías, sí, y todos los precios para tener un departamento. Sí, lo recuerdo con, no sé si buenos ojos, pero sí con muchas risas de por medio. Sí, o sea, te enseñaba economía del hogar. Sí. Enseñaba mejor economía doméstica que el colegio. Sí, punto para Cyberpunk. Claro. Pero el desarrollo de los personajes en el caso de la ciudad tiende a ser más introspectivo, tiende a ser más hacia adentro. Si entendemos que tiene estas relaciones arraigadas hacia este espacio, es casi como poner un espejo frente a otro. Se genera un abismo, se genera una interiorización. El personaje, a medida de que va recorriendo la ciudad, de que la ciudad va cambiando alrededor de él y se van pasando nuevas cosas, nuevas experiencias, el personaje se vuelve sobre sí mismo, se replantea y va creciendo dentro de su interioridad a través de la forma en que se relaciona con el espacio. El viaje, en cambio, lo que ofrece quizás no es el redescubrimiento de un mismo lugar y como un espejo el redescubrimiento del personaje, pero es una acumulación de experiencias distintas, de nuevos lugares. Además, tiene mucho el efecto de probarse. El personaje se prueba constantemente, supera obstáculos, y eso, por ejemplo, que me encanta, el viaje al oeste, todo lo que es la leyenda de Sun Wukong, etc. Sí, fantástico. Es un tremendo ejemplo de cómo el viaje de ida y de vuelta, y en este caso hacia el cielo, etc., cambia el personaje. Las experiencias que va viviendo en su viaje, más allá de esta labor reflexiva del personaje. Claro, es un tópico literario muy común, la idea de el viaje interior reflejado a través de un viaje exterior y físico. A eso quería llegar, justamente, el viaje del héroe. Exactamente. Y también se da mucho en el caso del viaje un desarrollo por comparación cuando estamos en ambientes más exóticos, cultural o a veces socialmente. Ese es un tremendo tema, que es una oportunidad que da el viaje. A mí, bueno, tú sabes, me encanta el desarrollo de mundos, sí. El world building. Es una de mis cosas favoritas dentro de los juegos de rol. El viaje te permite crear mundos, crear culturas distintas y ver las interacciones. Te permite toda una... Además de que es más los juegos que tratan con viajes suelen ser más propicios a la multiculturalidad y distintas especies fantásticas, etc. o alienígenas. El viaje ofrece eso, esa interacción, porque por muy multicultural y diversa que sea una ciudad, la ciudad ya homogeniza a las cosas que pueden pasar. Exactamente. En cambio, el viaje permite ver distintas culturas, distintos espectros de la moralidad, desde distintos puntos de vista. Muy rico es cuando en un grupo un personaje le toca presentar su lugar de origen. Sí, es muy muy entretenido porque combina esa satisfacción de la vuelta a casa con tener una guía mucho más certera de este espacio extraño para los que nunca habían estado acá.
creo que es además muy bueno hoy en día entender que la tolerancia activa implica, porque existe una tolerancia pasiva, que es un poco esta homogeneización de ciertos valores y culturales, y entender las culturas más o menos similares. Ciertamente todas merecen respeto, pero una tolerancia activa y que enriquece la diversidad es acercarse a culturas distintas, a ver las cosas con sus ojos. Claro, sobre todo cuando estás en una posición de respeto y avalado por alguien que es propio de esa cultura y que te está mostrando cómo es realmente y no como te la quieren vender otro tipo de medios. Justamente. Sí, ahí nos pusimos políticos, pero siempre hay que entender que todas las acciones humanas van a tener algo de eso. Todos somos animales políticos. Ahora, así es. Esta división que nosotros hemos hecho bastante como radical, suele ser mucho menos radical en juegos específicos. Por lo general, los juegos, si bien de rol, tienden a tender hacia una u otra de estas estructuras, pero hay muchos que son híbridos y que plantean que puedas jugar los dos tipos de historia o derechamente que juegues historias que involucran en diferentes etapas una estructura de ciudad o una estructura de viaje. Ahora, empezando por los ejemplos que tienden a ser más radicales en esa división, el más clásico sería Mundo de Tinieblas. Conocido por todos, es un juego o es un mundo que se define por ser fantasía urbana. Sí. Terror urbano. Donde la mayoría de los escenarios para jugar llevan el nombre de una ciudad en específico. Claro, Nueva Orleans, Los Ángeles. Hay una que es, creo que, si mal no recuerdo, Luna Sangrienta sobre Madrid. Creo que hay uno en Canadá, si mal no recuerdo. Sí, pero debe ser una historia muy amable. Debe ser muy amable, mundo de penumbra nomás. Claro. Pero, claro, Mundo de Tinieblas es uno de los más populares y que nos sitúa, y que hizo esta ruptura bastante fuerte con Dungeons and Dragons. No fue el primer juego en basarse en una ciudad, pero sí fue uno suficientemente popular como hacer un cambio de switch y con el que mucha gente se inició. Claro, mucha gente que se sintió mucho más atraída por este tipo de estructura narrativa que por la estructura narrativa del viaje, la aventura y el descubrimiento. Ahora, si donde Mundo de Tinieblas propone una mirada sobrenatural de ciudades preexistentes que son editadas y enriquecidas con la ficción, por el otro lado, dentro de esta misma categoría tenemos City of Mist, donde no propone una ciudad estable o una versión fantástica de una ciudad conocida. City of Mist es un gran ejemplo de lo que tú decías de el desarrollo de un personaje mirándose en un espejo en la ciudad, donde el desarrollo es completamente hacia adentro. El juego se basa en eso, de hecho, en ir descubriendo el mitos que tienes atrás, la leyenda que vive dentro de ti. Y bueno, de hecho el manual mismo del juego te presenta la ciudad, le da mucha importancia. Volviendo a WoD, a Mundo de Tinieblas, normalmente se toman el esfuerzo extra en hablarte de las estructuras de poder que funcionan en la ciudad. Que son muy importantes para cómo está planteado el juego. Son muy necesarias y como hablamos, muchas historias comenzaron porque el príncipe te llamó. Claro, eso es algo clave en juegos como Mundo de Tinieblas. Pero en City of Mist plantea esta idea más de cómic de la ciudad, donde la ciudad es un poco más nebulosa y se va armando y se va creando a medida que va existiendo necesidad de ciertas cosas. Sí, eso también es bien importante, tanto para los que hacen un mundo amplio como los que hacen una ciudad. No es necesario tenerla previamente armada por completo, que es un error, creo yo, algún día lo hablaremos, en la creación de mundos. Buscar ser completicionista o agotar todos los rincones de tu mundo normalmente juega más en contra que a favor. Claro, yo la he pasado muy bien algunos veranos sin rol armando y creando ciudades donde se pueda jugar este tipo de historias, pero siempre hay que tener el cuidado de dejar los suficientes espacios y el suficiente libertad para que los jugadores con sus personajes vayan llenando
la mayor parte del espacio con las cosas que ellos necesitan tener ahí. Otro juego que hace algo muy similar es La Cuna, un juego más independiente de ya varios años. Creo que nunca lo he jugado. Deberíamos jugarlo, es muy bueno. Que para que todos se sitúen más o menos cerca de él, comparte mucho con Inception, esta idea de un espacio compartido en el subconsciente, solo que La Cuna plantea una ciudad que es parte del subconsciente colectivo de todos los seres humanos, donde ocurren ciertas cosas anormales. Tú juegas con un agente que descubre la ciudad y va a buscar secretos en la ciudad. Pero tiene, por ejemplo, tratémoslos como agentes de la Matrix, Ok. con cabeza de tarántula, because why not. Ok, ya es horrible, pero me encanta. Y la ciudad te persigue. De hecho, tú luchas contra la ciudad o la idea de normalidad de la ciudad. El juego te permite hacer, a falta de un mejor término en español, shenanigans. Sí. De hacer prácticamente lo que quieras, pero eso va tensando la realidad. Y la ciudad representa la realidad, el consenso. Y tú entre más lo tensas, la ciudad te ataca. Va similar quizá a la paradoja en Mago. Muy similar a eso. Y la ciudad tiene ciertos elementos estables y constantes que son expresión de la ciudad. Acá tenemos que juegas en la ciudad, pero la ciudad es un personaje en cierta forma. Ahora pasándonos hacia el lado de juegos que potencian la estructura narrativa del viaje, uno de mis favoritos es el Anillo Único. El Anillo Único tiene esta gran ventaja que le pusieron mucho tiempo y amor a desarrollar el sistema de viaje. Y es un juego que te hace tener esa sensación de la travesía, de la odisea a través de la Tierra Media. Sea cual sea la historia específica que estás jugando, involucra mucho moverse de punto A a punto B, de vivir aventuras y luego viajar de nuevo. Muchas sesiones se tratan de planificar los viajes con un sistema de mapas, de eventos que se siente súper orgánico y súper tolkieniano a la hora de jugarlo. Y si bien tiene una mecánica que es la fase de comunidad, que es para utilizar este tiempo entre aventuras, donde ahí sí puedes estar en entornos más estables, más urbanos. Esas son mecánicas para pasar esas partes rápido y que tengan frutos inmediatos, aunque pasen muchas semanas o muchos meses. Pero el foco del juego, lo que más se juega, la fase de aventuras, es a través del viaje. No he tenido el placer. O sea, lo jugué una vez. Pero no fue un placer. Pero lamentablemente. Claro, o sea, que fue muy incompleto y no jugábamos esa fase justamente. Se sintió menos como como las películas del Señor de los Anillos y se sintió más como las películas del Hobbit. Puta, de nuevo volvimos al Hobbit. Vamos a volver muchas veces y no en buena lid. Pero justamente hay muchos juegos que lo potencian. Me acabo de acordar de Mouseguard. Tiene una... si mal no recuerdas, al inicio de la sesión, que incluso te adelanta un peligro del viaje. Como que te diga que tú vas a viajar desde tu villa hasta el muro de una ciudad, pero se sabe que en el camino hay un gato. Claro. Eso es algo que pasa en las historias de viajes. Tú no sales a ciegas a lanzarte al camino. Claro, acá lo presento un poco como a ciegas. O sea, es, digamos, hace un poco de metajuego. Claro, claro. Pero es eso lo que hablábamos, el viaje anticipa peligros. Sí. En ese sentido, este juego también lo hace muy bien, muy muy bien. Ahora, entrando a juegos que tienden a tener una estructura más híbrida, que permiten en más o menos una cantidad equilibrada a cualquiera de las dos estructuras, uno de nuestros favoritos, lo digo con toda la seguridad del mundo, es Leyenda de los Cinco Anillos. Sí, puedes firmarlo y cruzarlo. Ahora, sí, Leyenda de los Cinco Anillos Anillos, es un favorito. cuarta edición. Cuarta edición, es la mejor edición y estoy dispuesto a pelear con quien diga lo contrario. A combos si es necesario. Leyenda de los Cinco Anillos presenta una excelente variedad a la hora de poder plantear las aventuras y
y los viajes y los desafíos tanto en entornos urbanos como en entornos de viaje y de naturaleza, tanto en estructuras de espacios estables como en estructuras de espacios dinámicos. Partiendo porque el escenario que te muestra, el setting, está exquisitamente desarrollado. Hay tanto que hacer, hay tanto que conocer, que eso ya de por sí es un plus. Eso ya te deja plantear una historia con el escenario que tú quieras. Pero además, y que esto es vital, digamos, nosotros lo jugamos así, pero creo que es realmente lo aconsejo para jugar Leyenda de los Cinco Anillos. La estructura política del escenario da ciertas particularidades, como por ejemplo, que por más que hagas un viaje horizontal, moviéndote en las tierras, esas tierras pertenecen a alguien, porque el mapa político está muy bien definido. Por tanto, O sea, es como el mapa moverse político, más no el mapa geográfico. Exacto. Te da la oportunidad de descubrir cosas perdidas en el tiempo, criaturas fantásticas, peligros, ladrones, un errante Ronin que puede ser un obstáculo o una oportunidad, pero a su vez hay elementos aglutinantes, hay elementos constantes. La patrulla del clan del león va a estar en todo su territorio. Siempre va a estar ahí, y moviéndote de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo en el lugar, muchos se pueden sentir muy similares, porque la estructura es similar. Y la estructura por lo general te la da el clan al que pertenece tal o cual tierra. Exactamente, es eso. Funciona de una forma es muy notable el mundo de Leyenda de los Cinco Anillos. Y O sea, avisos. una ¿Por qué no están haciendo una serie como Game of Thrones de Leyenda de los Cinco Anillos? están solo perdiendo dinero. Sí. Por cada segundo que no hay una serie de Game of Thrones, alguien es menos rico. Ahora, también en la forma en que se plantea el universo de Leyenda de los Cinco Anillos, hay ciertas dificultades inherentes al viaje en Rokugan que lo hacen ya que se sienta muy diferente. El hecho de que casi no hay caballos, por ejemplo. Hay periodos donde derechamente no hay caballos, donde hay solamente ponis y son muy raros y muy caros. Y más adelante en el tiempo hay un clan, el clan del unicornio, que tiene caballos, pero no los tiene cualquiera y no suelen tenerlos gente fuera de ese clan. Aparte que siguen siendo muy escasos y muy caros. Así que la mayoría de los viajes se dan a pie, en barco, en bote. Es mucho más lento, es mucho más tortuoso, es mucho más calmado. También el hecho que los mapas en Rokugan son todo un tema. El manual, el Atlas de Rokugan de cuarta edición, explica que los mapas están diseñados teniendo en cuenta el honor de los territorios en los que se está pasando. Así que tú no puedes hacer este territorio más pequeño que el otro porque el señor A se va a ofender del señor B y se va a enojar contigo porque tú dibujaste sus tierras más pequeñas de lo que él dice que son. Y tú no puedes contradecirlo. Así que los mapas son completamente inexactos, no se pueden confiar, son una herramienta espectacular para diseñar desafíos. Al contrario de lo que hablábamos con el Ranger de quinta en D&D, que simplemente se salta desafíos y los saca de la mesa, acá te ponen más dificultades que hacen mucho más rica y mucho más explotable esa situación de viaje. Sin mencionar que además, y volviendo a cómo el tiempo influye, tanto el tiempo, digamos, horario como climático, el clima, ¿sí? Llega el invierno y se forman las cortes de invierno. Puedes estar en medio de un viaje, pero si llega el invierno quedas atrapado en una corte, a lo que ya es difícil entrar. En invierno no se viaja porque no hay cómo viajar. Si estás viajando en invierno es porque es algo demasiado urgente. Y eso hace que instantáneamente mute la historia. Claro, se impone una instancia de ciudad, entre comillas. Y todo esto te lo ofrece el setting. No estamos inventando nada, no nos estamos saliendo del lore, del trasfondo de Leyenda de los Cinco Anillos. Es así. Ahora, y volviendo al inicio sobre cómo se plantean los personajes al inicio de una historia con una u otra estructura y cómo esto define a la historia en sí y de vuelta a los personajes, D&D es un ejemplo muy interesante de eso. D&D, más allá de la intención que uno tenga como Dungeon Master al hacer la historia,
la composición de la parte del grupo de aventureros es el timón. Al final, todas las historias de rol son guiadas por los personajes, eso se sabe. Pero acá hay factores mecánicos de sistema que es muy probable que hagan que mute tu historia. Si es que queremos ser un máster que le dé su chance de brillar a todos los jugadores. Claro, tienes que tenerlos en cuenta. No puedes llegar a imponer la historia que tenías preparada y definida. O sea, eso no, yo creo que no se debería hacer nunca, al menos en una mesa que yo juegue. No, nunca. Pero sí, tienes que tener en cuenta los personajes a la hora de diseñar la historia, o al revés. Tú puedes proponer una estructura de historia para que los jugadores lo tengan en cuenta a la hora de plantear sus personajes. Porque hay que recordar que nosotros como narradores, Dungeon Masters, también vinimos a divertirnos. Sí. No estamos acá solo para otorgar una historia y uno tener que tragarse las cosas con las que quiere disfrutar. Si yo quiero hacer una historia basada en una ciudad, lo puedo decir. Lo puedes proponer. Y yo por lo general he visto que los jugadores tienden a ser súper receptivos con eso y se motivan harto cuando tú, en vez de decirle háganse lo que quieran, de ahí lo arreglamos, le dicen, oigan, quiero explorar este concepto, quiero explorar esta estructura, quiero ver esta cultura, porque les das un empujoncito de empezada de inspiración para empezar a diseñar los personajes que van a crear. Nosotros por lo general hacemos eso en D&D. Empezamos con una idea básica, pero más o menos definida de en dónde vamos a jugar o cómo vamos a jugar. Claro, y D&D es tan amplio, probablemente el juego más amplio, que puedes jugar historias bajo tierra de piratas, literalmente hasta en el espacio. Con hipopótamos. Yo sé que ibas hacia allá. Hipopótamos Star Trek, monjes en terrenos astrales, cambiarte de plano, o sea, es tanto que es un despropósito plantear un personaje que no va a poder desarrollarse porque estás en un ambiente inhóspito para lo que hace tu personaje. No, es un despropósito. Comunicación. Siempre va a ser jugar rol, lo vamos a repetir majaderamente, al menos capítulo por medio. Sí, al final, cuando uno pretende darles la oportunidad de hacerse lo que quieran, lo que estás haciendo es coartarles, porque le estás diciendo háganse lo que quieran, no va a modificar mucho la historia. Háganse lo que quieran, pero igual los vamos a homogenizar. Háganse lo que quieran, pero al final casi ninguno va a estar en las situaciones donde van a brillar más. En cambio, cuando tú partes con un concepto inicial de propuesta o recibes de antemano conceptos iniciales de propuesta de los jugadores, puedes ya empezar a hilar la historia para que puedan brillar y para que puedan tener sus momentos de espectacularidad. Y si bien parece que nos estamos desviando del tema de ciudad o viaje, no, es justamente porque las mecánicas del juego, de las distintas clases en D&D, trabajan con eso. Si tienes un druida y un explorador, el viaje probablemente va a ser mucho más ad hoc para ese tipo de personajes. Quizás el pícaro y el bardo, tanto por su trasfondo como por sus mecánicas, operen mejor en otras situaciones, en situaciones más urbanas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque también los D&D, siendo un juego bien mecánico que depende mucho de su sistema, lo que van a atender a hacer los personajes es maximizar sus capacidades de actuar e interactuar con el mundo. Claro, ahora D&D también nos entrega una buena oportunidad para poder, dentro de una misma historia, hibridar estas estructuras y pasarnos a través en diferentes arcos, en diferentes temporadas, de una estructura de viaje a una estructura de ciudad, como lo hace de forma muy buena, al menos en las primeras temporadas, Juego de Tronos. Yo leí los libros, pero centrémonos en la serie. Juego de Tronos nos da de forma muy bien armada, en las primeras temporadas, una hibridación donde vemos el desarrollo horizontal de viaje, donde el viaje es tortuoso, es complejo y se van presentando nuevas locaciones, y a veces locaciones muy exóticas cuando nos vamos a esos y al otro continente, pero al mismo tiempo se va desarrollando de forma vertical en profundidad y altura los entornos urbanos y estables. O sea, Desembarco del Rey lo vemos en prosperidad, lo vemos en pobreza, lo vemos en guerra, lo vemos en asedio, lo vemos en revuelta, y es el mismo lugar, pero es el tiempo lo que lo va cambiando. Al mismo tiempo que vamos viendo diferentes lugares y vamos experimentando el viaje.
Es lo que también lo vamos a repasar, yo creo, porque es una muy buena referencia para lo que es la fantasía. La diferencia de que Juego de Tronos pasó de ser una serie sociológica, donde la sociedad del mundo de Juego de Tronos imponía una presión en los personajes, donde descubrir el mundo era tan entretenido como verlos interactuar y decir sus líneas, y después se vuelve psicológica y se vuelve bastante más simple, más común, esta idea de los conflictos internos de los personajes, que es algo que nosotros resaltamos a la hora de jugar rol. Es sumamente importante, pero ya que vas a ocupar puedes tener las dos. O sea, yo creo que todos queremos que nuestras historias tengan la calidad de las primeras temporadas de Juego de Tronos. Ahora, pasando a ejemplos de más estabilidad dentro de estas estructuras, American Gods, que es una excelente novela de Neil Gaiman, también hay una adaptación al cómic, y hasta hace poco existe una serie en Amazon Prime, muy buena, que trata en efecto de un road trip, trata de un viaje por Estados Unidos, donde Mr. Wednesday y Shadow tienen que ir encontrándose y reclutando a estos diferentes dioses antiguos que van quedando en el olvido para organizar una gran batalla, una gran afrenta contra los nuevos dioses. Y se van pasando de locación en locación, de estado a estado, a veces incluso con esas secuencias bien cliché de el mapita con el auto moviéndose o trazando como una línea para simbolizar el viaje, que me encantan, Claro. siento que son un excelente cliché. Y vamos viendo diferentes locaciones donde tenemos personajes que son episódicos y que no son muy profundos, pero que cumplen funciones muy importantes. Y también tenemos personajes que son más estables y que siguen a la party durante periodos más largos de tiempo. Lo que hablábamos de que los personajes van representando oportunidades u obstáculos. Claro, y se van ahondando a medida de que es necesario y a medida que captan la atención de los jugadores. Creo que he entendido perfectamente. Ahora, una serie, una película. Probablemente me voy a tirar a la piscina una de las top 3 de películas de superhéroes que existen. De cualquier superhéroe. Es Spider-Man Into the Spider-Verse. Yo te veo tirarte esa piscina y me tiro seguido de detrás tuyo. No lo dudaría ni por un momento en dar una declaración como esa. Es una película en la que la ciudad va cambiando junto al personaje principal. No quiero hacer spoilers porque sé que mucha gente no la ha visto. ¿Y deberían? Deberían, sí. O sea, ojalá sea su panorama de este fin de semana. Que juega mucho con las diferencias de estrato social, las paredes, cómo se pintan, mucho con el arte del graffiti. Y cuando Spider-Man, porque es una historia de origen, cuando toma el manto del superhéroe, que se ocupa mucho ese término, cuando al fin toma el manto del superhéroe, hay una secuencia en la ciudad que habla desde que parte en lo bajo, en el barrio, con las calles rayadas, a un salto de fe en lo alto entre los edificios. Más allá de que la fotografía es maravillosa y visualmente es muy evocador, toda la historia se desarrolla alrededor de esta ciudad. La ciudad va transformando al personaje principal, que recurre a locaciones familiares. Unas significan refugio, otras son amenazantes, y eso va cambiando. Van de hecho, adquiriendo durante la diferentes historia. significados a medida que van sucediendo los diferentes eventos. Y los mismos espacios van evolucionando a través del tiempo. De hecho, no debe ser spoiler, pero hago la advertencia, pero de que Spider-Verse trata de los distintos Spider-Man de distintos universos, donde hay una locación que todos comparten, a pesar de que sean de distintos universos, y acceden a ella porque esa locación significa lo mismo para todos. Es de Ultimate Refugio. Y eso es muy patente en la historia. Ver esa película es un gran ejemplo de cómo ocupar una ciudad como una locación. Y bueno, declarada
probablemente una de las mejores películas de superhéroes que existen y que se pueden ver hoy en día. Yo creo que no queda nada más que decir respecto a esto. Solo tener muy en cuenta que siempre es buena idea preguntarnos cuál es la estructura espacial y geográfica que queremos plantear para esta historia que estamos a punto de jugar. Quiero que sea híbrida, quiero que evolucione, quiero que sea una, la otra, cómo voy a modificarlas, cómo voy a agregar de mi cosecha. Y estar listo para que esto cambie. Al final las motivaciones de los personajes van a moverte en el espacio, y el espacio, cuando cambia el espacio, cambia la narración. Y los personajes pueden desarrollarse a través de encontrarse con desafíos y de superar pruebas y de ir avanzando de forma horizontal, pero también a través de irse cayendo de forma vertical y verse abismados dentro de este reflejo en la relación con el personaje de la ciudad. Eso es todo por este capítulo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Esperamos que esto haya sido un poco más entretenido de lo que fue innecesario.